Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje. Hola, bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla y conmigo Maritza Gómez Hola, gracias por acompañarnos. y Sergio Velasco. ¿Qué tal, Maritza? ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, amigos de Cosas de Sapiens? Vamos a platicando acerca de una metáfora que nos caracteriza mucho a los sapiens y que la expresamos a través de nuestras historias, la literatura, las películas, los videojuegos. Nuestra psicología. En nuestra psicología la usamos para explicar muchas veces cómo nos sentimos. La metáfora a la que me refiero es la metáfora del laberinto. Uno de los más sucintos símbolos de un enredo de la mente y una trampa para el cuerpo es precisamente la metáfora del laberinto, presente en la literatura, el paisajismo y más recientemente también en el cine, en los videojuegos, y junto con su símil o contrario, el dédalo, el laberinto es una alegoría de los enredos en los que nos metemos, los miedos en los que nos encerramos, los problemas que resolvemos cuando salimos de las paredes en las que nos envolvemos. Pero ¿qué es el laberinto y qué es el dédalo? Vamos a platicarlo un poquito más. Vamos a dar un pasito atrás, como siempre, para darle contexto al asunto, porque esta metáfora ha estado con nosotros por mucho tiempo. Lo podemos ver, la podemos ver presente en la cultura humana desde tiempo atrás. ¿No es así, Maritza? Sí, justo. Investigando un poquito para este programa sobre el laberinto y el dédalo, que es una distinción que me gustaría hacer más adelante, pues podemos ver que históricamente caminar por un laberinto ha estado asociado con motivos, experiencias como religiosas y mágicas, ¿no? Y de meditación. Entonces, me gustaría empezar hablando sobre la diferencia entre un laberinto y un dédalo, que yo creo que en inglés es bastante más fácil de entender porque en inglés hay la palabra labyrinth y maze. Entonces, estamos acostumbrados a nosotros cuando pensamos en un laberinto a pues ¿qué será? Un dibujo o un espacio diseñado para que tú encuentres la salida, pero te puedes topar con como varios callejones cerrados, ¿no? Sin embargo, el laberinto, y haciendo la distinción, el laberinto tiene una entrada clara y una salida clara. No está diseñado para que te pierdas y tampoco para que entres en problemas, mientras que el dédalo, que es este que aparece como en los juegos, sí tiene la intención de hacer que te pierdas y de que eches a andar tu cerebro intentando encontrar la salida. Te Ahora, desvíes para que no encuentres la forma rápida de salir, para que te entretengas, para que te preocupes, ¿no? Sí, claro. Exacto. Aunque, pues ya lo comentábamos hace un momento, Víctor, en realidad el uso común del lenguaje es el que impera, y nosotros como que en español llamamos laberinto a cualquiera de los dos. Ajá. Aunque Pero uno es diferente que el otro, de hecho, uno es lo contrario del otro. Un laberinto se supone que es para relajarse. Ahorita platicaremos de algunos ejemplos, pero un dédalo te estresa porque no sabes si puedes salir. Si estuvieras adentro de uno, pues estarías con el miedo de a ver cómo salgo. Están las ferias populares donde está la famosa Casa de los Espejos. Ah, por ejemplo, que ese es uno bueno. Y no encuentras la salida y tiene que ir el encargado a decirte por dónde porque te estás dando cabezazos ahí en los espejos, ¿no? Pero no sabes, estás confundido.
Pero como bien dices, Maritza, el uso cotidiano es el que impera y en español, en el idioma castellano, le llamamos laberinto a todos. Ya nomás haremos la distinción de otros tipos de laberintos, pero le llamamos laberinto al enredoso, al que estresa, al que es difícil de salir, al que parece que no tiene solución y solamente tendría una, con muchos callejones sin salida y de los cuales también tenemos ejemplos desde hace mucho, porque aparte hay otro símbolo dentro de estos laberintos, en el caso de uno de los laberintos antiguos, el de la mitología griega, el minotauro, es decir, hay algo a lo que tienes que temer que está allá dentro del laberinto. No estás solo. No solamente es un rompecabezas de la mente y de tu cuerpo y que no puede salir, sino adentro puede haber algo malo. Así es. Sí, teníamos por ahí también identificado entonces que los laberintos aparecen en la cultura humana desde hace mucho tiempo. Parece que hay laberintos en jardines, palacios, en India, Sumeria, Egipto, ¿no? ajá, Los egipcios. Egipto, en muchos lugares de Europa, el laberinto de Creta en la mitología griega. ¿Te acuerdas de ese laberinto? Teseo, Teseo se llama Teseo. quien está tratando de descifrar. Pero ese es un tipo de laberinto en el que lo importante o lo grave es que está adentro el Minotauro. Pero tenía una solución sencilla, o encontró también, y esta es otra cosa interesante, un atajo, un truco que encontró para salir del Una laberinto puerta secreta, fue en este caso el hilo de Ariadna, que con que lo siguiera salir un ladrillo que puedas mover para... Y puedes ir dejando platicamos una también marca. la historia infantil de Hansel y Gretel, que van dejando pedazos de pan para poder regresar a su casa. Pero los pájaros se comen el pan Ah, sí, y nunca pueden regresar. dejas un rastro para poder salir. Entonces, Así si alguien es. entra por ti, es fácil salir, Sí, sí. supuestamente, ¿no? Pero, Oigan, bueno, pero justo el de Creta, ajá, creo que vale la pena reparar en mí para hacer la distinción. Usualmente se habla sobre el laberinto de Creta, que es en la mitología griega el laberinto, que en realidad era un dédalo sí, que tenía al centro, o bueno, guardaba en su centro al Minotauro, al hijo bastardo de Pasífae, quien era la esposa de Minos, el rey de Creta, y bueno, era un personaje mitad toro y mitad hombre, ¿no? Entonces, eh, avergonzado por Minos, por este hijo bastardo que tuvo su esposa, le encarga a Dédalo, que era un personaje, un arquitecto y un inventor como prolífico, que haga lo que en realidad es un dédalo, pero bueno, atendiendo al lenguaje común, un laberinto para que nadie pudiera encontrar al Minotauro, pero termina encerrando en el mismo laberinto a Dédalo junto con su hijo Ícaro. Y a mí me encanta, bueno, que luego, ya lo decías tú hace un momento, Víctor, Dédalo e Ícaro salen volando del laberinto de Creta, pero bueno, ya sabemos la historia de Ícaro, que vuela demasiado cerca del sol y se muere. Se le derriten las alas. Se derriten las alas. Pero entonces vamos a decirle, hicieron trampa. Es decir, se levantaron del laberinto para poderlo resolver. Que esa es una manera de salir de un laberinto, es no toparte con todas las paredes, sino tratar de librarlo. Por ejemplo, Tener otra forma de razonamiento sí, de cómo salir del problema. digo, nosotros podríamos razonarlo, no todos. Otro animal, por ejemplo, como una rata, quizá. Platicamos de la caja de Skinner hace unos momentos, ¿no? Ajá. Es un pequeño dédalo que lo haces con madera. Es un experimento que hace en la escuela, en la clase de psicología. Hay un inicio, pones una rata blanca y al final le puedes poner queso o algún alimento. Y ella va y lo busca, pero va y lo busca siempre por el aroma. Y va recorriendo todos los caminos. Hay 4 o 5 caminos, pero nada más uno lo puede llevar al queso. Y los recorre todos hasta que se los aprende y dice, este no es el que me va a llevar. Hasta que finalmente, después de mucho recorrer 4 caminos, hay un quinto que no ha recorrido, que es el que lo lleva a sacar. Pero lo importante es que la ratita va caminando y nunca se levanta a través de las paredes para tratar de ver el queso, porque si se levantara lo podría ver, pero está tan acostumbrada a irse por el piso, a ir husmeando entre las paredes, que se tarda mucho en encontrar finalmente el queso o no lo encuentra jamás. O sea, utiliza el sentido y la manera de resolver problemas a la que está acostumbrada y nunca intenta otra. Ujú. Nosotros, al menos lo que vemos en estas historias, buscaríamos otra manera. Brincar, volar,
detenerte a pensar, porque a lo mejor irte a topar con todos los caminos sin salida no sea la manera más efectiva. De hecho, hay un truco. Para salir de un laberinto de este tipo, lo que puedes hacer es pon tu mano en la pared de la derecha y nunca la despegues y sigue caminando y vas a llegar a la salida, sin tener que pensar tanto. Si fuera de ese tipo. Nada más que hay otros tipos más complejos. Un laberinto dentro de otro laberinto con un espacio hueco en medio, ya no funciona ese truco, pero en casi todos los demás funcionaría ese truco. Ahí estamos utilizando otra manera de reflexionar para salir del laberinto. Y a lo mejor hay otros trucos, ¿no? Al pedir información de fuera. El hilo de Ariadna es información de fuera. Llegó algo externo al laberinto para ayudar a salir. Pero bueno, otros laberintos. Hay un laberinto muy famoso en una iglesia de Francia. ¿Tú lo tenías por ahí el apunte, Maritza? Sí, el laberinto de la Catedral de Chartres, que bueno, los que hablen francés me van a colgar, pero Chartres, sí, en Francia, que es un laberinto que data de el año 1205. Entonces, creo que con este laberinto, que es como la meca de los laberintos para toda esta comunidad que sí está muy clavada, el objetivo era que anduviera uno caminando y reflexionando. Ahora, investigando un poquito para este episodio, lo que veo es que usualmente los laberintos, a contrario a los dédalos, te permiten ver el camino en, digamos, 2D sobre el piso, si acaso con una bardita pequeña, pero la idea es que tú puedas, si así lo deseas, levantar la mirada y ver el alrededor, o sea, lo que hay alrededor de ti. Pero la idea es que tú vayas concentrado y meditando, como sucede con el laberinto de Chartres, viendo el piso y como abstrayéndote, y meditando y concentrándote en el camino. No te tienes que preocupar de a dónde vas porque sabes que te va a sacar que te va a llevar a la salida correcta, ¿no? Como dijimos, sucede con los laberintos. Sí, no hay decisiones que tomar, no hay peligros, no hay la incertidumbre de no ver qué sigue a la vuelta del próximo caminito. Puedes incluso ver desde arriba cómo es. Normalmente estos laberintos, y pondremos imágenes ahí en nuestro episodio en YouTube, algunos de estos laberintos, pues un caminito pintado en el suelo y que no tiene bifurcaciones, no hay decisiones que tomar, no te vas a estresar. Por el contrario, en lugar de que te estreses y tengas que decidir y creas que algo va a pasar, al contrario, sabes que hay la certidumbre de que vas a llegar, de que no hay nada que decidir, y tu mente probablemente es el encanto que tiene este laberinto, es que tu mente deja de preocuparse y solamente tienes que seguir el caminito. Y tiene una función meditativa. Por eso mismo veo que leyendo un poco los empiezan a poner en hospitales y centros de salud. Porque al parecer, como para la psique, es bueno una guía. Meterte en un laberinto que, como dices tú, en el que no tienes que tomar decisiones, dentro de un espacio como es un hospital, que está altamente cargado de estrés y de incertidumbre, ¿no? Entonces, ya los están empezando a implementar en hospitales y centros de salud, justo para aminorar los niveles de estrés de las personas que están ahí, que pues de todas maneras, en un hospital hay como poca escapatoria de esa malestar y de la incertidumbre. Sí, me hace mucho sentido. Es un lugar en donde hay mucho estrés, donde estás ante preocupaciones, y entonces, pues es un truco para apaciguar un poco la mente. Si está un camino trazado y te dicen, o te explican, o tú ya sabes, sigue ese caminito por un rato, no tienes que decidir, nada más llega al final. Al parecer la mente se relaja un poco. Por el mero hecho de que en esos minutos no hay que tomar decisiones, tiene un beneficio para relajarte, para desestresarte un poco. Y de hecho se parece mucho a cuando tienes que hacer algo en lo cual no tienes que poner mucha atención porque ya sabes cómo se tiene que hacer. Algo repetitivo. Por ejemplo, si vas a caminar al parque, pero es el parque a donde siempre vas y vas a seguir el camino que siempre sigues y lo único que haces es dejarte ir y solamente vas viendo el paisaje. Tiene también ese Pero un día efecto. ese parque está cerrado y hay otro parque que no conoces y tienes que ir a ese parque. Entonces ya ahí es diferente, ahí sí tienes que tomar decisiones y es diferente el proceso, digamos, claro. Y el camino que... pero los laberintos es una metáfora y un ambiente que ha servido para muchas cosas. Por ejemplo, además de la literatura, lo ya mencionado, lo hemos visto en los videojuegos. Los videojuegos están hechos de manera tal de que llegas a un mundo y hay que resolverlo. Y adentro de ese mundo hay enemigos. Hay niveles. Hay niveles. Hay 3 puertas. Hay enemigos
y hay un enemigo principal que sería Así como es. el Minotauro. Hay niveles y una vez que pasas el nivel, simple y sencillamente pasas al siguiente. Pero si abres esta puerta, sales a un mundo, y si abres esta otra, sales a otro mundo, y bajas al primer mundo y Ajá. subes al tercer mundo, y tienes que ir recorriendo todos esos caminos para finalmente encontrar la salida y entonces Sí. puedes superar todos esos niveles. Yo me encontré por ahí un texto bueno, más bien que nos recomendaron un texto que tiene que ver con los laberintos y que habla de que hay 3 tipos de laberintos, principalmente un laberinto, es tipos de laberinto de Humberto Eco, es un capítulo de Humberto Eco que dice, hay un laberinto en el cual solamente hay una entrada y un centro y no puedes irte para otro lado. Hay otro tipo de, por ejemplo, el laberinto de Creta con el Minotauro al centro. El Minotauro es el que lo hace interesante, porque si no, no sería tan interesante. Ujú. Hay solamente un camino, una entrada, una salida. Y una entrada y un centro, y después te regresas por donde mismo para salir. Otro tipo de laberinto tiene muchos caminos que terminan todos menos uno terminan como callejón sin salida. Ese es un laberinto que le llaman de árbol. Es decir, si lo abrieras todo, son muchos caminos que llegan como callejón sin salida. Y hay otro tipo de laberinto que sería uno combinado en el que cualquier punto te puede llevar a cualquier otro punto, que sería más o menos como si estuvieras en el sistema del metro de una ciudad que no conoces. Es también un laberinto, o sea, no sabes cómo salir. Y en algunos casos puede que así te sientas cuando estás en, no sé, investigando en internet y que abriste muchas cosas y ya no sabes por cuál irte, pero sí, tal cual, ese es otro tipo de laberinto. Pero hay laberintos simples. ¿Te acuerdas? Y este videojuego, yo creo que todos lo conocimos cuando los que vivimos en esa época y todavía es una referencia. Pac-Man. Oh, sí, claro. Pac-Man es un laberinto. Un laberinto dentro del cual te siguen los fantasmas y tienes que andar en friegas y tienes que dar rápido tratando Si de te resolver. detienes, pierdes. Y si tienes la mala suerte de llegar a un callejón sin salida, te comen. Así es. Pac-Man salió en 1980, tengo por ahí el dato, en mayo de 1980 por primera vez fue lanzado Pac-Man y en ese momento fue el primer juego que se hizo famoso y que se distribuyó masivamente, más de 200,000 maquinitas, que antes eran maquinitas tragamonedas, distribuidas en Estados Unidos, Ujú. porque fue el primero que tuvo mucho éxito y que no era violento, no había disparos. ¿Te acuerdas que ya Sí, no había armas, no había sangre. Ya platicábamos en el episodio sobre realidad aumentada con nuestro amigo Héctor Valdés de que también en la realidad virtual y la realidad aumentada, los videojuegos, la mayoría fueron primero violentos y que es importante buscar otras aplicaciones de ello. Lo mismo los videojuegos, al principio los videojuegos fueron violentos por mucho tiempo y Pac-Man llegó a ser algo diferente. Digo, no hay violencia, no hay disparos, no hay muertos. Si te comen los fantasmas nomás desaparece el Pac-Man, pero vuelves a empezar. Ese también era un laberinto. Y otros laberintos interesantes aparecen en el cine. ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, películas? Está la misma película de David Bowie. El laberinto de David Bowie. Sí, está el cubo. El cubo, esa película a mí me parece muy buena porque también ya empieza a explotar hasta sus últimas consecuencias las características del laberinto. Aquellas características que son, por ejemplo, la incertidumbre, el estrés, el no saber qué hay detrás a la vuelta de un camino, atrás de una esquina. En este caso, el cubo. ¿Sí se acuerdan del cubo? ¿Tú la viste, Maritza? Que fue una película canadiense que se llamó The Cube. No. Bueno, la película se llamó... Tengo que verla. Sí, está buena. El cubo de Vincenzo Natali, Canadá 1997, y después salió el hipercubo, que no está mala, pero bueno, el cubo es la clásica que fue una película que rápidamente se convirtió de culto. Es una película de terror, que no es horror. El horror es el del muerto feo que te asusta, Sí, sí. Terror es más psicológico. Y lleva a sus últimas consecuencias esta idea de la incertidumbre, de no saber qué hay atrás, de que tienes que esforzarte para entender cómo librarte del enredo en el que estás. Y yo creo que eso es lo interesante del laberinto. Bueno, ¿y qué Hay dices? enredos en el que tienes que esforzarte mentalmente, porque si no arriesgas el físico. Entonces tu mente te tiene que sacar de esto. Tu físico está atrapado, pero es tu mente la que te tiene que sacar. Tiene que Y en el resolver. caso del cubo tiene que resolver operaciones, adivinanzas, algunas claves que, aparte los personajes que aparecen sin saber por qué adentro de un cubo, y en cada pared hay una puerta, y cada uno de ellos tiene un pedacito que puede aportar para resolver. Y lo malo es que si no lo resuelves bien, te mata el cubo. Entonces, de eso se trata más o menos la película. No Está vamos a decir también, más. ahora que hablabas de estos géneros, El Resplandor de Stanley Kubrick. Sí. A mí me parece que El Resplandor es una
como todas las películas de Kubrick, hay muchas cosas que leerle y también es una película de terror, del psicológico, no del de asustar, aunque también salen cosas que asustan, pues, pero obra magistral, Kubrick. Cada una de sus películas era de un género diferente. Y esta es su película de terror. Hizo de ciencia ficción, 2001 desde el espacio, hizo comedia, Doctor Strangelove, y que ya las hemos mencionado aquí en este podcast. Pero también hizo una de terror, que fue El Resplandor, en la cual el personaje empieza a perder la razón. Jack Torrance. Y empieza a crearse algo así como si fuera un laberinto que después la película termina. El clímax de la película es en un laberinto real, en uno de esos laberintos que se hacen en los jardines afuera de un hotel. Y bueno, poco a poco se va construyendo él mismo, encerrando a sí mismo en este laberinto en el cual termina. Y bueno, hay muchos laberintos así reales. Los palacios europeos tenían laberintos, ¿no? Sí, los jardines de los castillos europeos, particularmente los franceses, ¿no? Los Luises, el mismo Versalles, que tienen jardines que realmente dices, esto es un laberinto, no sabes por dónde entraste y por dónde vas a salir. Oye, hubo un laberinto aquí en Guadalajara o en Zapopan que hicieron de maíz. Hicieron en Zapopan, Tú fuiste, si no ¿no? mal recuerdo, por ahí sí lo hizo Luis Córdoba y lo hicieron de Zeppelin, César Cosío, ¿sí? Basados en una fotografía de uno de los discos de Led Zeppelin, ¿no? Que también tiene que ver con, ¿cómo se llama esto? Creo que está en Sudamérica, pero bueno, podaron algunas zonas y entonces tú te metías y realmente tardabas 30, 40 minutos en salir. A mí me hubiera gustado mucho ir a ese, o me gustaría ir a un laberinto. Hay últimamente juegos en los que tú tienes que resolver, ¿no? Que vas a un grupo de personas, aquí en Guadalajara han abierto algunos, en el que tienes que resolver para poder pasar a lo que sigue. Pero ¿sabes qué es lo interesante hasta que dices esto? Que tienes que estar solo. Ok. Porque si van 2 personas, 3 personas, es por acá, no es por allá, y luego como que vienes platicando con alguien. Luego se tarda mucho. Y como que vienes platicando y vienes pensando, pero que tú solo te concentres en dónde está la salida, o cuando llegas a una encrucijada que hay tres oportunidades por donde irte, y dices, si me voy para allá y me regreso otra vez, porque te sientes que ya caminaste mucho, ¿no? Y dices, si me vuelvo a regresar y vuelvo a salir al mismo lugar, es como un poco como serpientes y escaleras. Yo creo que ahí lo interesante es que hubiera un minotauro, es decir, un peligro. Sí, algo que te apure. Un espantapájaros con un machete que te empiece a perseguir o con una sierra eléctrica. Que si te acaba el tiempo te cobran más, no sé, algo que te dé miedo. Así es. Pero el minotauro es una metáfora muy interesante porque, como explicaba Maritza, fue el lugar en donde el rey mandó poner al hijo bastardo de su mujer. Es decir, algo que él quería ocultar, no lo mates, algo bestial. Pero no quiero que los demás lo vean. Ajá, exacto. Sí. Algo bestial, algo que quieres ocultar de ti mismo, que te da miedo o vergüenza y que lo pones al centro de todas tus elucubraciones para esconderlo y que al final de cuentas pero se convierte en tu principal preocupación, ajá, en tu principal castigo. El monstruo en tu reino, digamos. Es necesario que haya un minotauro en un laberinto para darle interés. O los fantasmas de Pac-Man. Hay varios ejemplos de laberintos. A mí me parece que si, así como platicábamos de los videojuegos, estos inmersivos, se dan nuevos videojuegos, una especie como de laberinto bien hecho ha de ser muy interesante, ¿no? Porque hay estilos de videojuegos, hay simuladores de vuelo, hay juegos de aventuras, pero los de laberintos yo creo ya de otro nivel, ya no nomás Pac-Man, yo creo que serían muy interesantes. Pero como decíamos al principio, laberinto es una cosa y Dédalo es otra. El Dédalo es el enredoso, el difícil, el que te estresa, el que tiene un laberinto, el que tiene un minotauro al centro, pero supuestamente la palabra, digo supuestamente porque ya lo usamos diferente, laberinto debería ser algo más relajante, más de un caminito que vas a seguir. Vamos a poner algunos de los laberintos, digamos, estos fáciles de seguir. Yo no me acuerdo que aquí en Guadalajara haya algo así, pero ir a un parque es algo parecido. Bueno, es que nunca te has metido ahí a Lázaro Cárdenas, Vallarta, no, ese es un Patria, ese sí es un laberinto. De hecho, cuando lo hicieron, una de las filosofías para hacer ese paso y todo ese enredo fue generar fuentes de empleo. Porque allá te perdías y allá había niños que en lugar de decirte le muevo la panza, te decían, ¿para dónde va? Yo le digo, ¿por dónde se vaya? Los niños te decían por dónde podía salir, porque los agentes de vialidad jamás respondían y podían atender. Sí, no, el tráfico mismo se convierte en un laberinto que no puedes salir de él y a veces te ayudan, entonces ahora, como si fuera el hilo de Ariadna, las aplicaciones como Waze, Google Maps, que te dicen, mejor dale por acá, pero de todos modos sigue siendo un laberinto. A mí me gustaría
ver, y por ahí tenías un localizador de laberintos, ponías por ahí. Maritza, explícanos qué es eso. Sí, fíjate que ahí al parecer, bueno, ya la usé, un localizador mundial de Qué laberintos. padre. Entonces, es una base de datos que creo que actualmente tiene como 5,000 laberintos registrados a nivel mundial, algunos privados, algunos públicos, y uno puede como que buscar laberintos por país en México. Entonces, por ejemplo, en México encontré algunos en Sonora, en Guanajuato, y uno que se me hizo súper interesante es el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes en San Luis Potosí. Caray, no lo Entonces, conocía. no lo he visitado, pero dice el sitio de los laberintos que es un laberinto con una instalación sonora inspirada en los estados sólido, líquido y gaseoso de la materia. Entonces, oyes goteos. Qué interesante. sí, para los escuchas de San Luis Potosí, después de que se coman unas enchiladas potosinas, Uy, sí, se lanzan riquísimas. al laberinto. Y bueno, pueden buscar por país. Así que quien nos escuche de otros lugares, pueden entrar al sitio labyrinthlocator.com. Vamos a poner el enlace y allí se lanzan al laberinto más cercano a ustedes para relajarse un rato, ¿no? Así es. Ahí pondremos también las referencias de las películas mencionadas, porque yo creo que sí vale la pena yo tengo ganas de volver a ver la del Cubo, que tiene que ver con los laberintos nuevos que nos imaginamos. Y no es la única, hay otra que se llama The Maze Runner también. O sea, es algo recurrente, es un entorno y un reto recurrente, una metáfora presente en la cultura humana desde hace mucho tiempo. Y que sirve de estructura, de base, de mapa para videojuegos, y seguramente veremos más manifestaciones de ello en los próximos videojuegos Prueba que de haya. Fuego se llamó aquí Maze Runner. ¿Ah, sí? Prueba de Fuego, por eso no la recordaba, sí. Creo que tiene 1, 2 y 3. Y la del cubo tiene el hipercubo. Y bueno, ponemos la referencia a todos estos diferentes productos culturales que han aprovechado la metáfora del laberinto, en la cual nos imaginamos o nos construimos un entorno del cual es difícil salir. O sea, lo mínimo que podemos decir de ellos es eso. Es un entorno del cual es difícil salir, pareciera que te va a costar más allá de pensarle. En algunos casos te vas a tener que arriesgar, pero también en muchos casos hay un truco para salir. Esto de poner la mano nomás en un lado y seguir caminando, vas a terminar saliendo, porque si no, y ahí va una cosa importante, puedes volver a recorrer el mismo camino. Sí, claro, y 1000 veces. Y si caes, si tropiezas 2 veces con la misma piedra, o si llegas 3 veces al mismo callejón sin salida, perdiste más tiempo que si hubieras recorrido todo una sola vez. Correcto. Por eso este truco, para hacer un laberinto, pon la mano en la pared, no la quites hasta que salgas. Ese es un truco, pero luego ya salieron en el Maze Runner, en la película esa, sacaron un laberinto que no se resuelve así. Entonces, hay trucos, pero no siempre funcionan. Y hay maneras de salir de los enredos en los que nos metemos, porque a lo mejor el Minotauro era ficticio, a lo mejor el laberinto lo puedes superar simplemente usando otro sentido, otra manera de enfrentar el problema. Y es algo que nos gusta mucho, ¿no? A los sapiens, los rompecabezas, los laberintos. A mí yo siempre tengo conmigo mi Rubik's Cube. Los retos, y retos que se pueden resolver, pues, porque por definición, si es un problema, tiene solución. Si no, es simplemente una situación. Pero nos gusta resolver problemas, nos gusta resolver enredos. Pues bueno, ahí le dejamos. Compartimos referencias mencionadas. Voy a buscar a ver si hay algún laberinto cercano en mi camino. No sabía de ese museo. Maritza, a mí que me gustan mucho los museos, no tenía conocimiento de ese. Ojalá lo pueda visitar pronto y comerme unas enchiladas potosinas. Saludos a quienes nos escuchen por allá. Y pues bueno, gracias, Maritza. Gracias, Sergio. A ustedes, chido. Hasta luego, gracias, bye. Y gracias a todos los que nos escuchan y nos ven y se enredan en un laberinto. Sépanse que hay manera de salir de él. Si te gusta lo que hacemos, síguenos en todas nuestras redes sociales como Cosas de Sapiens. Estamos en las plataformas de podcast, en YouTube. Suscríbete y comparte si te gusta esto. Y si no, bienvenido al debate. Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje.
Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.